Hola Altubers, ya sabéis que acostumbramos a reunir una serie de libros, grandes descargas de 15, 20, a veces un poco menos libros que han aparecido recientemente, pero cuando hay libros que por algo destacan, acostumbramos a dedicarles un vídeo particular porque creemos que merece la pena el que conozcáis a determinados autores y determinados libros. Es el caso del libro que vamos a presentar hoy. No es que su autor sea un absoluto desconocido, porque ya tiene una trayectoria de más de 20 años y lo cierto es que sus libros han tenido premios y han tenido cierta trascendencia, pero yo creo que no se conoce bastante a nuestro invitado especial, que no es otro que Juan Gabriel Vázquez, un escritor colombiano nacido hace 51 años y que aproximadamente a finales del siglo pasado, principios de este, empezó a crear una producción que verdaderamente es apabullante en calidad, en cantidad y en diversificación de trabajos, porque el bueno de Vázquez ha escrito libros de poemas, ha escrito ensayos, ha trabajado mucho como periodista, ha sido columnista, ha hecho prácticamente de todo y por supuesto ha escrito libros de no ficción, casi podríamos decir, porque sus historias casi siempre se basan en hechos reales que él, pues de alguna manera, por supuesto, porque se trata de novelas, manipula. El último libro es Los nombres de Felisa y nos cuenta la historia de Felisa Burstyn, una escultora, bueno, muchas cosas más, pero digamos que escultora que la verdad yo no conocía su trayectoria y que murió en el año 82 con 48 años en una cena en la que estaba presente Gabriel García Márquez. Bueno, se ha dicho mucho de Vázquez que es el heredero de García Márquez, pero no le hagáis caso a quien esto dice, porque también le han dicho que es el heredero de Roberto Bolaño y tampoco es cierto. No tiene demasiada relación su literatura con la de García Márquez y tampoco, aunque aquí hay algunos puntos en común, con la de Bolaño y con otros grandes escritores latinoamericanos. Vázquez es un escritor muy personal y ha hecho grandes cosas que repasaremos un poco por encima diciendo que sus primeras novelas no las conozco, se titulan Persona y Alina Suplicante, pero el propio Vázquez de alguna manera la rechaza. Yo empiezo a leerle con Los Informantes, que es una novela sobre el pasado de Colombia, y a través de un escritor y el enfrentamiento con su propio padre, es decir, los tiempos actuales relacionados, o sea, actuales de principios de siglo, relacionados con la generación anterior. Después de eso escribirá una novela tremendamente buena, a mí es de las que más me gustan de él, que es Historia secreta de Costaguana, que habla de montones de cosas, del canal de Panamá, de Joseph Conrad, porque el bueno de Vázquez había escrito una biografía de Joseph Conrad y hace que Conrad se dé un paseo por Latinoamérica en una novela verdaderamente apabullante. Después conseguiría el premio Alfaguara y otros más con El ruido de las cosas al caer, que es una novela sobre el narcotráfico. Casi la evolución del narcotráfico en Colombia y parte de los animales que tenía un famoso narcotraficante que se escaparon de su zoo cuando este hombre cayó en desgracia y fue capturado. Bueno, pues esa historia con un hipopótamo andando por ahí es lo que cuenta el bueno de Vázquez en esta novela. Después Las reputaciones, que es una novela más íntima de relación entre personajes, La forma de las ruinas, que es una novela que habla de un asesinato de 1948, que cosa curiosa también aparece en esta novela, otro de 1914, la relación que hay entre ambos e incluso apurando un poco las cosas hasta el asesinato de Kennedy en el año 63 y que es una novela también fantástica y de momento y antes que esta tendríamos Volver la vista atrás, que es una especie de revisión de la obra del cineasta Sergio Cabrera, pero digo mal, no de la obra sino de la vida, porque en realidad lo que habla es de la relación de Sergio Cabrera con su padre y cómo las veleidades políticas de este acabó amargándole la vida tanto a él como a su hermana en unas situaciones verdaderamente, bueno, curiosas.
toda la obra de Vázquez. Tiene 2 libros de cuentos, Los amantes de todos los santos y Canciones para el incendio. Tiene ensayos apabullantes, todos ellos relacionados con la literatura, como La traducción del mundo o El arte de la distorsión, todos recomendables, pero estamos con Los nombres de Felisa, que cuenta la historia de esta mujer que tuvo una vida verdaderamente atormentada y un tanto accidentada también en algunos momentos, que habla de sus idas y venidas por todo el mundo, de cómo tiene que luchar por imponer su forma de ver el arte, en un mundo que, bueno, no consideraba demasiado allá ciertas formas de arte y mucho menos que las haga una mujer, y eso en algunos territorios. Como tiene que enfrentarse también a la situación política de su país. De hecho, su estancia en París no es la primera la que ocurre cuando muere, sino que ya había estado anteriormente, pero esa situación en concreto viene dada porque tiene que salir corriendo de su país, porque ciertas actividades políticas la habían puesto en el punto de mira del gobierno, y de hecho había sido encerrada durante un tiempo y estaba muy vigilada. Consiguió escapar a Estados Unidos y al final acabó en París, pero todo eso acabó quizá determinando que su salud, que era ciertamente frágil, colapsara en 1982, aunque Gabriel García Márquez, que era muy dado, como sabéis, a ponerle poesía a las cosas, dijera que Felisa murió de tristeza. Y cuenta también, por supuesto, la historia de sus enfrentamientos con su familia, la historia de sus relaciones amorosas, un primer marido del que se divorció, se llevó a sus 3 hijas que vivieron en Estados Unidos, cómo ella tenía que hacer maravillas y malabares para encontrarse con ellas, y bueno, pues toda la historia de esta mujer, que ya digo es interesante, pero además la escritura de Juan Gabriel, hace que se convierta todavía en más apasionante, porque lo que hace el autor es utilizar el flashback y el inserto de flash forwards en determinados momentos para incentivar el interés del lector. Por ejemplo, si en la tercera parte, pongamos, nos está contando un determinado episodio de la vida de la protagonista, de repente van apareciendo unos insertos de esa última noche en París, cuando todos sabemos, porque lo ha contado al principio, que esa será definitivamente la última noche de Felisa. Con lo cual el lector se siente estimulado y se lanza un poco hacia adelante, ¿no? Hay que tener sabiduría también a la hora de contar las cosas para que resulten más intensas y más interesantes para el espectador. Bueno, en definitiva, para el lector. En este caso hablaba de espectador porque se me había ocurrido hacer también una especie de revisión del arte en el cine, pero no diré mucho, salvo que los escultores no han tenido mucha presencia en el cine. Me acuerdo de Rodin, una película de Jacques Doyon que cuenta la historia de Auguste Rodin, por supuesto. Más presencia ha tenido Camille Claudel, amante de Rodin, ayudante de Rodin y eclipsada por la fama de Rodin. La pasión de Camille Claudel, por ejemplo, con Isabelle Adjani, y después aquella película que interpretó Juliette Binoche hace 10 años, en 2015, que planteaba cada una de ellas una visión diferente del gran drama de esta mujer, ¿no? Más apasionado, más novelesco de alguna manera la de Adjani, mucho más concentrada, mucho más interior la de Binoche. Y bueno, pues tenemos también el Final Portrait sobre la figura de Giacometti, y lo cierto es que hay una película muy curiosa por ahí de Fernando Trueba que se titula El artista y su modelo, que habla de un escultor ya de 80 años que ha visto como poco a poco su vida y su pasión artística se va apagando. Y yo mencionaría una película que no he visto nadie y que se titula El Mesías salvaje, de Ken Russell, sobre un escultor al que no conozco de nada, salvo por esta película, que se llamó Henri Grodier-Bzeska, y que fue el creador de un grupo que se llamó Los Vorticistas, y de los que tampoco sé demasiado, pero la película me pareció un pasote y la menciono aquí solo por eso. Pero aquí veníamos a hablar de Juan Gabriel Vázquez y de Los nombres de Felisa, un libro excepcional que recomendamos con entusiasmo.